Nadie podía imaginar que un joven contable de Cleveland, reservado y casi invisible para el mundo, terminaría por moldear la estructura del poder moderno. ¿Cómo un hombre que comenzó calculando centavos en un cuaderno terminó dominando el recurso más valioso de su tiempo? ¿Qué lo llevó a entender antes que nadie que el verdadero control no estaba en la producción, sino en el flujo? La historia de John Davison Rockefeller no es solo la historia de un hombre que hizo dinero. Es la historia de cómo el dinero aprendió a hacer hombres. Nació en 1839, en un hogar dividido entre la fe y la astucia. Su madre, una mujer bautista, creía en el orden, la templanza y el sacrificio. Su padre, en cambio, era un vendedor ambulante que engañaba a los ingenuos con remedios falsos. De esa contradicción nació la dualidad que marcaría toda su vida: la moral como escudo y la estrategia como espada. Desde joven, John observaba el mundo con la misma mirada con que más tarde examinaría los balances, buscando el error, la grieta, el punto débil donde podía intervenir. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. ¿Era ambición o necesidad? Tal vez ambas. A los 16 años consiguió su primer empleo como contable. Allí, entre columnas de números y tinta fresca, descubrió algo que lo fascinó para siempre: la armonía del orden. Cada cifra tenía su lugar, cada movimiento su consecuencia. Mientras otros soñaban con aventuras o fortunas rápidas, él soñaba con equilibrio. Dijo una vez que prefería ganar un 1% del esfuerzo de 100 hombres antes que el 100% del suyo. Detrás de esa frase había una idea que transformaría la economía: el poder del sistema sobre el individuo. Y aún no lo sabía, pero esa idea sería su verdadero invento. En aquellos años, Estados Unidos se estaba reinventando tras la Guerra Civil. Los trenes unían los océanos, las fábricas convertían el humo en progreso y las ciudades crecían como organismos vivos. Pero todo ese movimiento necesitaba un pulso, un combustible que alimentara la expansión. Y ese pulso era el petróleo. No el oro negro brillante de los motores, sino un líquido sucio y espeso, refinado en queroseno para encender lámparas. La electricidad todavía era un sueño. En los pueblos de Pensilvania, los hombres perforaban la tierra con la misma fiebre con que sus padres habían buscado oro. De un día a otro surgían fortunas y ruinas. Los precios del petróleo subían y caían sin control. Era el caos disfrazado de oportunidad. Y fue en medio de ese caos donde Rockefeller vio lo que otros no. Mientras los demás veían un negocio de suerte, él vio un sistema mal calibrado. Veía pérdidas, duplicaciones, desperdicio. En 1863 invirtió en una pequeña refinería en Cleveland. En menos de una década fundó la Standard Oil, y con ella inició la misión que marcaría su vida: imponer orden en la anarquía del mercado. ¿Pero qué tipo de orden? ¿El orden que beneficia a todos o el que solo protege a quien lo diseña? Rockefeller comenzó a operar con una lógica que parecía simple, pero era devastadora. En lugar de competir, negociaba. Buscaba acuerdos secretos con los ferrocarriles que transportaban su petróleo, obteniendo descuentos que sus rivales jamás podrían igualar. Si alguien intentaba desafiarlo, bajaba los precios hasta que el oponente no podía resistir más y terminaba vendiéndole su empresa. Cuando eso no bastaba, ofrecía fusiones que eran más rendición que trato. En pocos años, Cleveland dejó de tener docenas de refinerías. Solo quedaba una que importaba: la suya. En 1879, Standard Oil controlaba más del 90% del petróleo refinado en América.
Pero Rockefeller no lo veía como monopolio, sino como perfección. Para él, la competencia era un error moral. Decía que generaba desperdicio, que destruía valor y que perjudicaba a la sociedad. Su meta, según sus propias palabras, no era la avaricia, sino la eficiencia total. Cada gota de petróleo, cada clavo de barril, cada pulgada de tubería debía servir a un propósito. Creía que el caos era pecado y que el control era una forma de redención. Y así construyó algo más que una empresa. Construyó un sistema. Compró oleoductos, vagones cisterna, fábricas de barriles, almacenes, puertos y terminales. No solo vendía petróleo, era dueño de las arterias que lo movían. Quien quisiera entrar al mercado debía pasar por su red. Pero Rockefeller no se conformó con eso. En 1882 creó una estructura que nadie había visto antes: el Trust. Era una red de compañías, todas unidas bajo una junta única que decidía precios, producción y ganancias. Lo que había empezado como una empresa se convirtió en una entidad que desafiaba incluso a las leyes de los estados. El primer organismo corporativo verdaderamente nacional, el prototipo de los imperios modernos. ¿Era eso ingenio o tiranía? ¿Dónde terminaba la visión y comenzaba el abuso? Para el público, Rockefeller era un misterio. Un hombre que citaba la Biblia mientras arruinaba competidores. Que hablaba de moral mientras controlaba los ferrocarriles desde las sombras. Los periodistas lo describían como el hombre más odiado de América. Y sin embargo, quienes trabajaban con él lo consideraban sereno, metódico y casi ascético. Vestía con sencillez, evitaba el exceso y predicaba la austeridad. Decía que la riqueza era una responsabilidad, no un privilegio. Pero el poder siempre provoca resistencia, y su orden perfecto pronto despertó una tormenta. En 1904, la periodista Ida Tarbell publicó una investigación que cambió la percepción pública. Su padre había sido arruinado por Standard Oil, y su venganza fue la verdad. Reveló los acuerdos secretos, las presiones, las amenazas, las fusiones forzadas. Su libro, La historia de la Standard Oil Company, convirtió a Rockefeller en el rostro del capitalismo salvaje. El país entero habló de monopolio, corrupción y poder desmedido. El gobierno no tardó en reaccionar. Bajo la ley antimonopolio Sherman, los fiscales federales iniciaron una batalla que duraría 7 años. El enemigo no era un hombre, era una estructura invisible, una red que abarcaba todo. ¿Podía el Estado enfrentarse a algo que ya se comportaba como un país dentro del país? En 1911, la Corte Suprema emitió su veredicto. Standard Oil debía dividirse en 34 empresas independientes. Los periódicos lo celebraron como una victoria para la democracia. El gigante había caído. Pero la historia no terminó ahí. En realidad, apenas comenzaba. Rockefeller poseía una cuarta parte de las acciones de cada una de esas nuevas compañías. Cuando el mercado reaccionó, el valor total se triplicó en menos de un año. El hombre que había sido derrotado por la ley se despertó más rico que nunca. ¿Fue una ironía del destino o una muestra de que había entendido algo que los demás no? La respuesta está en su forma de pensar. Rockefeller sabía que los sistemas complejos no mueren al fragmentarse, se multiplican. Lo que el gobierno rompió en partes, el mercado recompuso como red. Y él, el arquitecto original, conservó la propiedad del diseño. A los 74 años, se convirtió en el primer multimillonario del mundo. Ajustando la inflación, su fortuna equivaldría hoy a más de 400.000 millones de dólares. Pero incluso eso no era lo más sorprendente. Lo extraordinario fue que logró convertir la derrota en expansión. Donde otros habrían visto ruina, él vio diversificación. Donde otros habrían visto castigo, él vio evolución.
Sin embargo, Rockefeller comprendió algo más profundo. El poder sin legitimidad está condenado a la destrucción. Si quería conservar su legado, debía transformar su imagen. Así comenzó la segunda mitad de su vida, no como magnate, sino como filántropo. Donó enormes sumas a universidades, institutos médicos y proyectos de salud pública. La Fundación Rockefeller, creada con la misma disciplina que su empresa, se convirtió en una de las fuerzas más influyentes del siglo XX. Sus programas ayudaron a erradicar enfermedades como la fiebre amarilla y la anquilostomiasis, reformaron la educación y apoyaron investigaciones científicas que salvaron millones de vidas. Pero, ¿era generosidad o estrategia? ¿Redención o evolución del mismo sistema? Sus críticos lo acusaron de limpiar su imagen con dinero. Sus admiradores lo vieron como un visionario que entendió que el capital podía ser una herramienta moral. Tal vez ambos tenían razón. Lo que no podían negar era su eficacia. Rockefeller convirtió la reputación en un activo financiero. Aprendió que el nombre podía ser tan valioso como una acción. Y con eso sentó el modelo que seguirían todos los magnates posteriores. Dominar un mercado, resistir la regulación hasta hacerse imprescindible y luego convertir la filantropía en su nuevo rostro público. El ciclo perfecto: poder, crisis, transformación y legitimidad. Hoy, cuando observamos a los gigantes tecnológicos del siglo XXI, el eco de su sistema sigue sonando. Las empresas que controlan datos, atención o energía no son muy diferentes de la Standard Oil. Han aprendido la misma lección. Quien controla la infraestructura controla el mundo. El petróleo fue solo el primer ejemplo. Después vinieron las telecomunicaciones, las finanzas, la información. Todo lo que fluye puede ser poseído. Y todo lo que puede ser poseído puede ser organizado en red. Rockefeller no inventó el petróleo, inventó el modelo del control invisible. Antes de morir, en 1937, vio cómo el petróleo transformaba la vida humana. Los automóviles, los aviones, la industria química y la electricidad moderna dependían de aquello que él había ayudado a refinar. El mundo se movía, literalmente, con su huella. Y sin embargo, en sus últimos años, llevaba una vida austera, dedicada a la familia y a la religión. Daba paseos, cuidaba su jardín y seguía revisando balances con el mismo interés que en su juventud. Decía que hacer dinero era un don divino, una forma de contribuir al orden del universo. Pero quizás, sin saberlo, había creado algo más poderoso que una fortuna. Un algoritmo de poder que todavía rige la economía global. ¿Podemos escapar de ese algoritmo? ¿O vivimos dentro de él sin darnos cuenta? Cuando una empresa domina la tecnología, cuando una red social controla la atención, o cuando un fondo decide el valor de un país, ¿no estamos repitiendo la misma historia con nuevos nombres? Tal vez el siglo XX cambió los símbolos, pero no el sistema. Lo llamamos progreso, innovación o eficiencia. Pero en el fondo sigue siendo la misma ecuación que Rockefeller perfeccionó: convertir el caos en orden y poseer el flujo. Y así, el contable de Cleveland terminó siendo el arquitecto del capitalismo moderno. No fue un inventor, fue un diseñador de sistemas. No creó riqueza de la nada, la reordenó. En su cuaderno de contabilidad aprendió una lección que el mundo todavía intenta entender. El dinero no desaparece, solo cambia de forma. Se transforma, se redistribuye, se adapta, igual que él. En las décadas que siguieron a la disolución de la Standard Oil, el mundo se enfrentó a una paradoja que nadie supo resolver del todo. Habían vencido al monopolio, pero no al principio que lo sostenía. Las 34 compañías nacidas de aquella fragmentación crecieron, compitieron entre sí, se fusionaron de nuevo
y terminaron controlando más poder del que jamás tuvo la empresa original. Fue como si la criatura se hubiera multiplicado al ser herida. ¿Era eso una coincidencia o la prueba de que el sistema de Rockefeller tenía vida propia? Mientras tanto, el viejo magnate observaba en silencio desde su retiro. Había aprendido a no luchar contra el tiempo, sino a anticiparlo. Sus días comenzaban al amanecer, con lecturas de la Biblia y caminatas largas por sus jardines. Algunos decían que su serenidad era la paz de un hombre que lo había ganado todo. Otros creían que era la calma de quien sabe que el mundo, aun cuando parece cambiar, sigue girando alrededor del mismo eje que él ayudó a trazar. No necesitaba hablar para seguir influyendo. Su dinero, invertido en fundaciones, bancos y universidades, hablaba por él. Las instituciones que fundó comenzaron a tener tanto peso como las empresas que había controlado. La Fundación Rockefeller, la Universidad de Chicago, el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, todos funcionaban con la misma precisión que sus refinerías. Nada quedaba al azar. Cada donación era una inversión en conocimiento, influencia o reputación. Y así, el hombre que había organizado el petróleo terminó organizando el pensamiento. Pero, ¿qué ocurre cuando el conocimiento también se convierte en un recurso? ¿Quién controla el flujo de las ideas? En aquella época, el mundo científico atravesaba una revolución. Los microbios, la genética, la salud pública y la educación masiva se convirtieron en las nuevas fronteras del progreso. Rockefeller entendió que el futuro no estaría solo en la energía, sino en la mente y en el cuerpo humano. Financió investigaciones sobre enfermedades tropicales, programas educativos y proyectos agrícolas que cambiaron la vida de millones. En muchos países, su nombre comenzó a asociarse con la esperanza más que con la ambición. Sin embargo, el orden que él imponía tenía la misma lógica de siempre: establecer estructuras, medir resultados, controlar procesos. La filantropía no era caridad, era gestión. Mientras tanto, el petróleo se convertía en la columna vertebral del nuevo siglo. Los automóviles invadían las calles, los barcos cruzaban los océanos con motores de combustión y los aviones comenzaban a surcar el cielo. El mundo se movía más rápido, pero también se volvía más dependiente. Cada galón de combustible que ardía era un recordatorio silencioso de que la herencia de Rockefeller seguía viva. Su influencia no se medía en dinero, sino en la forma en que el mundo funcionaba. Todo tenía que fluir: el petróleo, la información, el capital. Y donde hay flujo, hay control. El siglo XX avanzó con guerras, crisis y reconstrucciones, pero el modelo que él había diseñado se mantuvo intacto. Los gobiernos aprendieron a regular, los bancos centrales a intervenir, los mercados a diversificar, pero ninguno pudo escapar del principio esencial: los sistemas de poder se adaptan más rápido que las leyes. Rockefeller no solo había dominado una industria, había demostrado que el poder podía trasladarse de una forma a otra, sin perder su esencia. Cuando el petróleo dejó de ser símbolo de modernidad, su descendencia financiera se movió hacia la banca, los seguros, la energía eléctrica, los medios de comunicación. El apellido se convirtió en sinónimo de permanencia. Con el paso de los años, su fortuna, distribuida entre hijos y nietos, se transformó en un enjambre de inversiones que cruzaban fronteras. La familia ya no necesitaba controlar empresas directamente. Controlaba los flujos de capital que las sostenían. Lo que antes había sido un imperio visible de chimeneas y refinerías, se convirtió en una red invisible de participaciones, fideicomisos y fundaciones. Habían aprendido la lección más importante del patriarca: el poder real no está en lo que se posee, sino en lo que se coordina desde las sombras. Y sin embargo, más allá de los números,
había algo profundamente humano en su manera de ver el mundo. Rockefeller creía que el orden era una forma de fe. Para él, Dios se manifestaba en la disciplina, en la exactitud, en el cálculo. La moral y la contabilidad eran dos caras de la misma moneda. No concebía el descontrol como libertad, sino como pecado. Por eso, mientras otros magnates se deslumbraban con el lujo, él prefería la previsión. Era capaz de donar millones para erradicar una enfermedad y al mismo tiempo regatear unos centavos en una transacción menor. Su mente no distinguía entre los grandes y los pequeños actos de eficiencia. Todo debía encajar. Esa mentalidad lo volvió incomprensible para muchos. ¿Era un santo o un depredador? ¿Un hombre de fe o de cálculo? La respuesta, quizás, está en que fue ambas cosas a la vez. El secreto de su poder no fue elegir entre moral y negocio, sino fundirlas hasta que resultaran indistinguibles. Hacer que la ganancia pareciera virtud, y la virtud, rentabilidad. Ese fue su verdadero legado. Un modo de pensar en el que el éxito y la ética podían coexistir, siempre que el sistema lo validara. A medida que el mundo avanzaba, esa forma de pensar se infiltró en todas partes. Las empresas comenzaron a hablar de responsabilidad social, los bancos de desarrollo sostenible, los magnates de filantropía global. Cada acto de poder venía acompañado de un discurso moral. Y así, sin que nadie lo advirtiera, la lógica de Rockefeller se convirtió en el lenguaje del capitalismo moderno. Lo que en su época fue considerado monopolio, hoy se llama eficiencia. Lo que fue manipulación del mercado, hoy se llama optimización. La semántica cambió, pero la arquitectura permaneció. Décadas más tarde, cuando surgieron los gigantes tecnológicos, su sombra volvió a aparecer. Aquellos jóvenes que creaban redes digitales, plataformas globales y sistemas de datos estaban repitiendo, casi sin saberlo, los pasos del contable de Cleveland. Primero ofrecían un servicio gratuito o barato para atraer al público. Luego construían la infraestructura invisible que nadie podía replicar. Después, cerraban el círculo, convirtiendo su posición en poder inamovible. Era el mismo algoritmo: dominar el flujo. Solo que ahora el petróleo no era un líquido oscuro, sino información, atención y tiempo humano. ¿Habría comprendido Rockefeller el poder de los datos si hubiera nacido en otro siglo? Probablemente sí. Su mente estaba hecha para entender patrones, no materias. Le habría bastado observar el comportamiento humano en una red digital para deducir que los clics son tan valiosos como los barriles. El mismo principio: controlar el canal, poseer el mapa del flujo y asegurarse de que nadie pueda operar fuera del sistema. Así como en su tiempo nadie podía vender queroseno sin pasar por sus tuberías, hoy nadie puede comunicarse sin pasar por los cables y servidores de unas pocas compañías. La historia cambió de escenario, pero no de guión. Sin embargo, hay algo más inquietante. Rockefeller comprendió que el poder más duradero no es el que se impone, sino el que se integra en la normalidad. Su imperio no sobrevivió porque fuera más fuerte, sino porque se volvió necesario. La gente necesitaba su queroseno para iluminar las casas. Sus rivales necesitaban sus ferrocarriles para transportar mercancías. Los gobiernos necesitaban sus impuestos para financiar el Estado. Así su poder se volvió invisible porque la dependencia se disfraza fácilmente de costumbre. Y cuando el poder se convierte en costumbre, deja de parecer poder. Hoy sucede lo mismo. Las plataformas que dominan la comunicación o la inteligencia artificial no necesitan imponer su autoridad. Basta con que sean útiles. Su dominio no se discute, se asume. Tal vez esa sea la lección más profunda que nos dejó Rockefeller. El control más perfecto es aquel que no se percibe. Lo que comenzó como una refinería terminó siendo un modelo mental. Un modo de entender el mundo
como una serie de engranajes que deben funcionar sin ruido, con precisión absoluta. Y así, el nombre Rockefeller dejó de ser un nombre para convertirse en una ecuación. En ella, cada variable, energía, información, capital, prestigio, se combina para producir un único resultado: estabilidad. Pero detrás de esa estabilidad hay algo inquietante. La misma estructura que garantiza el orden puede impedir el cambio. El mismo sistema que impulsa el progreso puede perpetuar la desigualdad. Tal vez por eso su figura sigue siendo tan ambigua. Algunos lo veneran como el gran organizador del caos. Otros lo ven como el origen de la concentración que define nuestra era. En sus últimos años, cuando ya casi no salía de su casa, Rockefeller recibía cartas de todo el mundo. Algunos pedían ayuda, otros consejos, otros simplemente querían agradecer. Él respondía con frases breves, escritas con una letra pequeña y firme. En una de ellas dejó una reflexión que resume toda su vida. El éxito viene de hacer las cosas comunes de manera poco común. Esa frase, simple y directa, encierra una filosofía entera. No necesitó inventar nada, solo perfeccionó lo que todos daban por sentado. Mientras el resto veía negocios, él veía sistemas. Mientras el resto buscaba ganar, él buscaba controlar. Y en ese matiz estaba la diferencia entre el millonario y el arquitecto del poder. Cuando murió, el mundo lo despidió con respeto y sospecha. Los periódicos publicaron obituarios que lo llamaban el hombre más rico de la historia, pero también el más enigmático. Algunos lo compararon con los emperadores de la antigüedad, otros con los reformadores religiosos. Tal vez ambos tenían razón, porque su obra no fue solo económica, fue espiritual en el sentido más literal, un intento de imponer orden sobre la naturaleza humana, de demostrar que la voluntad puede domesticar el azar. Su legado no fueron solo empresas o fundaciones, sino la creencia moderna de que todo puede organizarse, cuantificarse y controlarse. Y quizá ahí está la pregunta que su historia nos deja abierta. Si todo puede organizarse, ¿qué queda del azar, de la libertad, del riesgo? ¿Acaso el mismo impulso que llevó a Rockefeller a dominar el petróleo no es el que hoy nos impulsa a dominar los datos, el clima o incluso la vida? Tal vez la lección más profunda de su existencia no sea cómo hizo su fortuna, sino cómo cambió nuestra relación con el poder. Nos enseñó que el control es adictivo, que el orden puede ser tan peligroso como el caos, y que detrás de cada sistema perfecto se esconde una sombra que lo sostiene. Su vida fue una parábola moderna, una advertencia y una inspiración. El contable de Cleveland, aquel joven que amaba los números más que las palabras, terminó escribiendo la historia con cifras que aún se mueven. No dejó un imperio visible, sino un patrón que seguimos repitiendo. Cada vez que una industria se centraliza, cada vez que una empresa se convierte en verbo, cada vez que la filantropía se usa como salvación, la sombra de Rockefeller vuelve a aparecer. No en los nombres, sino en las estructuras. Y mientras exista el deseo de controlar, su sistema seguirá vivo, funcionando en silencio, tan eficiente y preciso como los libros de contabilidad que alguna vez revisó a la luz de una lámpara de queroseno. El siglo que siguió a su muerte no fue una ruptura con su legado, sino su expansión. Lo que había comenzado como una revolución industrial se transformó en una revolución financiera. El petróleo siguió siendo el corazón del progreso, pero su ritmo ya no lo marcaban las refinerías, sino los bancos, los mercados y los gobiernos que dependían del flujo constante de energía y capital. Y en cada una de esas nuevas estructuras, la huella de Rockefeller seguía presente, invisible, persistente, como una fórmula que se repite en distintos cuerpos. Durante la Gran Depresión,
muchos de los imperios construidos a 1900, la sombra de su modelo, se tambalearon. Sin embargo, la familia Rockefeller no se hundió. Su riqueza estaba distribuida, diversificada, protegida por las mismas reglas que su creador había diseñado décadas antes. Mientras otros magnates perdían fortunas enteras, los descendientes de aquel contable sobrevivían sin escándalos ni quiebras. Su poder era más discreto, más elegante, más institucional. La verdadera herencia no había sido el dinero, sino la estructura. Un entramado de fideicomisos, fundaciones y participaciones cruzadas que podía resistir cualquier tormenta económica. Pero lo que más asombra no es su habilidad para conservar, sino su capacidad para adaptarse. En la década de los 40, cuando el mundo se desangraba en la guerra, los intereses petroleros se convirtieron en un arma estratégica. Sin combustible, ningún ejército podía moverse, ningún avión podía volar, ningún barco podía cruzar los océanos. Y aunque Rockefeller ya no estaba vivo, las compañías que había engendrado se convirtieron en el motor silencioso de la victoria aliada. Cada galón de combustible, cada barril extraído, llevaba en su ADN la organización que él había creado. Después de la guerra, el petróleo dejó de ser solo una mercancía para convertirse en el símbolo del poder geopolítico. Las naciones que lo poseían se volvieron actores centrales en la nueva economía global. Los países que no lo tenían dependían de quienes sí. Y detrás de esos flujos, una vez más, se movían las antiguas ramas de Standard Oil, transformadas en corporaciones con nombres distintos, pero con la misma lógica. Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, todas hijas del mismo tronco. Era como si el árbol que el gobierno había talado hubiera germinado en 1000 semillas. Mientras tanto, los Rockefeller de la nueva generación se alejaban del negocio directo del petróleo. Preferían la banca, la diplomacia y la filantropía internacional. David Rockefeller, nieto del fundador, se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Fue banquero, asesor de presidentes, embajador no oficial en todos los continentes. Su nombre no aparecía en los titulares con escándalos, sino con elogios. La familia había aprendido a ejercer el poder con guantes de seda desde la discreción, sin perder el control de las palancas que movían el mundo. La Fundación Rockefeller se expandió a niveles que su creador tal vez no habría imaginado. Participó en campañas de salud global, apoyó el desarrollo de la agricultura moderna, promovió políticas de educación y ciencia en decenas de países. En muchos sentidos, ayudó a moldear el siglo XX tanto como las grandes potencias. Pero, al mismo tiempo, su influencia despertaba preguntas. ¿Hasta qué punto la filantropía puede ser neutral? ¿Puede un ideal de ayuda global estar libre del interés económico que lo financia? Detrás de cada hospital, de cada universidad y de cada laboratorio, había una pregunta sin respuesta. ¿Quién decide el rumbo del progreso cuando el dinero guía la brújula moral? Esa tensión entre poder y virtud se volvió la marca del legado Rockefeller. El mundo los veía como benefactores, pero también como arquitectos de la influencia moderna. Su forma de operar se basaba en un principio que su fundador habría aplaudido: intervenir sin parecerlo. No necesitaban imponer decisiones. Bastaba con crear las condiciones para que otros llegaran a las conclusiones que ellos deseaban. Así el control se volvía invisible y la voluntad natural. Es el tipo de poder más difícil de percibir y más imposible de combatir. Con el auge del petróleo en Medio Oriente, el planeta entró en una nueva era de dependencia energética. Las grandes compañías occidentales, descendientes de Standard Oil, se convirtieron en intermediarias entre naciones, negociando precios, cuotas y alianzas. En los despachos de Washington, Londres o Ginebra, se decidían acuerdos que afectaban el destino de millones de personas. Y aunque los nombres cambiaban,
El método era el mismo: integración vertical, control de la cadena, dominio del flujo. Rockefeller había muerto hacía décadas, pero su modelo seguía escribiendo la historia con cada transacción. A medida que el petróleo impulsaba la economía mundial, el capitalismo se transformaba en un sistema global de interdependencia. Lo que en el siglo XIX había sido una industria nacional, en el siglo XX se convirtió en una red planetaria. Y de esa red nacería una nueva forma de poder: el corporativo. Las empresas dejaron de pertenecer a hombres. Los hombres comenzaron a pertenecer a las empresas. Las marcas se volvieron entidades vivas, capaces de sobrevivir a generaciones, crisis y fronteras. Ese fue el legado espiritual de Rockefeller: crear sistemas que no necesitan individuos para seguir creciendo. Sin embargo, el control total siempre deja un espacio vacío, un punto ciego. Cuanto más se perfecciona un sistema, más frágil se vuelve ante lo imprevisto. Las crisis del petróleo en los años 70 demostraron que ni siquiera los gigantes podían controlar todo. Los precios se dispararon, los mercados se tambalearon y los gobiernos comprendieron que la energía era tanto una herramienta económica como un arma política. Pero incluso en medio del caos, el modelo Rockefeller demostró su resistencia. Las grandes petroleras se adaptaron, diversificaron y consolidaron su poder en nuevas regiones. El sistema absorbió el golpe y lo convirtió en impulso. Mientras tanto, en la esfera financiera, la lógica del trust encontró una nueva forma de existencia. Los conglomerados industriales dieron paso a los bancos de inversión, los fondos de pensiones y las corporaciones multinacionales. Las fusiones y adquisiciones se convirtieron en el lenguaje cotidiano de los negocios. Lo que antes se llamaba monopolio, ahora se llamaba integración. Lo que antes se veía como amenaza, ahora se presentaba como sinergia. La semántica cambió, pero el espíritu era el mismo. Cada consolidación reforzaba el principio fundacional: el control del flujo es el control del mundo. Y así llegamos al umbral del nuevo milenio. El petróleo seguía siendo vital, pero un nuevo tipo de energía emergía: la información. Las redes digitales comenzaron a tejer una nueva forma de dependencia, más sutil y más profunda que cualquier otra anterior. Los nuevos titanes no perforaban la tierra, perforaban la mente. Extraían datos, comportamientos, emociones, y al hacerlo, replicaban el ciclo que Rockefeller había iniciado más de un siglo antes. Dominaron un recurso que todos necesitaban, pero pocos comprendían. Crearon infraestructuras que nadie podía eludir. Y cuando alcanzaron el poder suficiente para despertar sospechas, adoptaron el lenguaje de la filantropía, la sostenibilidad y el bien común. El ciclo se había cerrado. La historia no se repetía por coincidencia, sino por diseño. Cada época encuentra su Rockefeller, no en una persona, sino en un sistema que combina eficiencia, visión y control. Lo que en el siglo XIX fue el petróleo, en el XXI son los datos, la energía verde, la biotecnología o la inteligencia artificial. Y en todos los casos, la lección es la misma: quien domina el flujo dicta las reglas. A veces nos gusta pensar que el poder cambia con los tiempos, que los gigantes del pasado fueron reemplazados por innovadores más éticos o más transparentes. Pero la historia demuestra lo contrario. Los sistemas de control no desaparecen, solo se adaptan a los valores de su época. Rockefeller hablaba de eficiencia, los modernos hablan de innovación. Él construía refinerías, ellos construyen redes. Pero la estructura, la lógica y la ambición son idénticas. En el fondo, seguimos viviendo dentro de su arquitectura invisible. Y entonces surge la pregunta que atraviesa generaciones: ¿es posible crear riqueza sin crear dependencia? ¿Puede un sistema ser eficiente sin volverse dominante?
Tal vez esa fue la gran contradicción del sueño americano que Rockefeller encarnó: la libertad individual que produce estructuras que la limitan. Su vida demostró que la misma energía que impulsa el progreso también puede alimentar la concentración del poder. No porque alguien lo imponga, sino porque el orden siempre busca consolidarse. La verdadera herencia de Rockefeller no está en sus descendientes, ni en sus fundaciones, ni en sus empresas. Está en la forma en que pensamos la economía, el trabajo y la riqueza. Está en la creencia moderna de que todo puede optimizarse, de que la competencia es un error temporal y de que el orden es sinónimo de éxito. Esa creencia, tan profunda como invisible, se ha infiltrado en nuestras instituciones, en nuestras políticas, incluso en nuestras vidas personales. Vivimos midiendo, comparando, refinando. Todos somos, de algún modo, contables de nuestro propio flujo. Cuando observamos el mundo actual, sus crisis, sus desigualdades, sus avances vertiginosos, es imposible no ver el reflejo de aquel joven de Cleveland que aprendió a domesticar el caos. Tal vez no sepamos su nombre cuando usamos el teléfono, conducimos un coche o encendemos una luz, pero su legado está en cada acto de eficiencia que repetimos. Y mientras el mundo siga buscando orden, mientras el ser humano siga creyendo que todo puede organizarse, el espíritu de Rockefeller seguirá presente, silencioso, exacto, eterno. El tiempo avanzó, y con él la ilusión de que el poder se había democratizado. Los gobiernos hablaban de libre competencia, de mercados abiertos, de oportunidades iguales para todos. Pero bajo esa superficie, las estructuras seguían concentrándose, repitiendo el patrón que Rockefeller había dejado grabado en la historia. La diferencia era que ahora el control no se mostraba con fábricas ni con chimeneas, sino con gráficos, algoritmos y balances invisibles. El poder ya no necesitaba un rostro. Se había vuelto anónimo, abstracto y por eso mismo indestructible. En las décadas posteriores al auge del petróleo, la familia Rockefeller entendió que el verdadero dominio no estaba en un solo recurso, sino en la interconexión de todos. Se convirtieron en mecenas de la arquitectura, del arte, de la educación, de la ciencia. Patrocinaron museos, universidades y proyectos urbanísticos que definieron la identidad cultural del siglo XX. El Centro Rockefeller de Nueva York, por ejemplo, no fue solo un complejo de edificios. Fue un manifiesto silencioso. Piedra, acero y vidrio, organizados con la misma precisión con la que John Davison había organizado el petróleo. Cada detalle, cada espacio, cada escultura era una declaración. El orden puede ser hermoso y el poder discreto. Mientras tanto, el capitalismo moderno se hacía cada vez más sofisticado. Las corporaciones ya no eran simples negocios. Eran organismos que respiraban, pensaban y se expandían. Las juntas directivas se convirtieron en gobiernos privados, y las decisiones de un grupo reducido de ejecutivos podían afectar a países enteros. Rockefeller había demostrado que el dinero podía crear sistemas autosuficientes, pero lo que vino después fue aún más profundo. Los sistemas comenzaron a crear dinero. La abstracción alcanzó un punto en el que la riqueza dejó de depender de materias tangibles. El petróleo, el oro o la tierra fueron reemplazados por instrumentos financieros, derivados y datos. El flujo ya no se medía en barriles, sino en información. El espíritu del contable seguía allí, observando desde los márgenes del tiempo. En cada mercado automatizado, en cada gráfico de eficiencia, en cada discurso sobre la optimización, su sombra parecía murmurar: controla el flujo y controlarás el futuro. Y así fue. Las grandes crisis del siglo XX, desde la burbuja de los 70 hasta el colapso financiero del 2008,
mostraron que los sistemas creados bajo aquella lógica podían tambalearse, pero nunca desaparecer. Cada crisis era seguida por una reorganización. Cada quiebra abría el camino a una nueva concentración. El sistema no se destruía, se refinaba. Pero detrás de ese aparente orden, había una pregunta que pocos se atrevían a formular. ¿Hasta dónde puede llegar un sistema antes de absorber todo lo que lo rodea? Rockefeller había construido su fortuna en torno a la idea de que la competencia era un desperdicio. Sin embargo, sin competencia, ¿qué queda de la libertad? Las economías modernas comenzaron a enfrentarse a esa contradicción sin resolver. Cuanto más eficientes se volvían los mercados, menos espacio quedaba para los pequeños jugadores. El sueño de prosperar con esfuerzo propio se desvanecía frente a la maquinaria impersonal del capital global. Aún así, el mito de Rockefeller se mantenía intacto. Su vida era citada en escuelas de negocios como ejemplo de disciplina, visión y perseverancia. Su nombre aparecía en biografías, documentales y estudios sobre liderazgo. Pero casi nadie hablaba del lado oscuro de su legado: la normalización del dominio estructural, la idea de que un solo sistema podía sustituir la voluntad colectiva. En sus diarios, el propio Rockefeller había escrito que su misión era hacer el bien multiplicando la eficiencia. Lo creía sinceramente. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Pero la historia demuestra que toda eficiencia lleva consigo un costo oculto. Cuanto más perfecto es el engranaje, menos espacio deja para la imperfección humana. La lógica de su pensamiento se infiltró incluso en la política. Los gobiernos empezaron a organizarse como empresas, buscando resultados medibles, estadísticas precisas, presupuestos equilibrados. La administración pública adoptó el lenguaje del negocio: productividad, rendimiento, inversión social. Y así, sin darse cuenta, los estados comenzaron a parecerse a corporaciones y las corporaciones a estados. La frontera entre lo público y lo privado se desdibujó. Las decisiones ya no se tomaban solo por razones morales o ideológicas, sino por su eficiencia económica. Exactamente como Rockefeller lo habría querido. En el corazón de ese nuevo mundo surgió una paradoja. Los ciudadanos pedían libertad, pero esa libertad dependía de sistemas tan vastos y complejos que nadie podía comprenderlos completamente. Las redes eléctricas, los mercados financieros, las plataformas digitales, todas funcionaban bajo la misma premisa del flujo continuo. Si una parte se detenía, el resto colapsaba. El orden era indispensable, pero ese mismo orden se había convertido en prisión. ¿Era ese el destino inevitable del progreso o el resultado de una lección mal aprendida? A finales del siglo XX, el apellido Rockefeller se había vuelto casi mítico. No representaba ya a una familia, sino a una dinastía de pensamiento. Se les relacionaba con bancos internacionales, fundaciones globales, foros de líderes y organismos multilaterales. Su influencia era más cultural que económica, pero no por eso menos poderosa. Su visión del mundo seguía guiando a generaciones enteras de empresarios, políticos y filántropos. Todos, de alguna forma, repetían su fórmula: dominar un sistema, expandirlo, institucionalizarlo, luego vestirlo de moral. El poder sin culpa, el control sin conflicto. En esa transición, el capitalismo adoptó un nuevo rostro. Ya no se trataba solo de producir, sino de narrar. Las empresas aprendieron que para mantener el dominio debían controlar también la historia que se contaba sobre ellas.
Rockefeller lo había intuido cuando comprendió que la reputación era un activo tan valioso como el petróleo. Pero ahora, en la era de la información, ese principio se volvió universal. Los relatos sustituyeron a los contratos. La percepción reemplazó a la realidad. Y así, la arquitectura invisible del poder se volvió también emocional. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, una sensación persistente de desigualdad comenzó a crecer. Los mismos sistemas que prometían libertad y abundancia creaban brechas imposibles de cerrar. Las riquezas se concentraban en pocas manos, mientras las mayorías sobrevivían entre la ilusión del progreso y la incertidumbre del mañana. Las leyes se adaptaban lentamente, incapaces de seguir el ritmo de las innovaciones que transformaban la economía global. Lo mismo había ocurrido en el siglo XIX, cuando Rockefeller surgió en medio del caos industrial. Solo que ahora el caos era digital y el petróleo intangible. En este nuevo escenario, los nombres cambiaron, pero las dinámicas se repitieron. Los líderes tecnológicos construyeron imperios tan vastos como el de Standard Oil. Prometieron conectar al mundo, mejorar la vida, democratizar la información. Y en gran medida lo lograron. Pero detrás de cada avance había un patrón que el viejo magnate habría reconocido al instante: concentración, dependencia y control. El nuevo oro negro no salía de la tierra, sino de las mentes de miles de millones de usuarios. El producto éramos nosotros. Rockefeller habría admirado la precisión con la que estas nuevas empresas manejaban los datos, anticipando comportamientos, moldeando decisiones, refinando cada aspecto de la experiencia humana. Era la eficiencia llevada al límite, el sueño del orden absoluto convertido en realidad. Pero también habría visto la advertencia. Cuando todo puede medirse, todo puede manipularse. Cuando cada acción deja un rastro, el libre albedrío se convierte en una variable, estadística. El mismo dilema moral que él enfrentó, multiplicado por 1000. La historia parece avanzar, pero en realidad gira sobre sí misma. Lo que cambia son los instrumentos, no las intenciones. El impulso de dominar, de imponer estructura sobre el caos, es tan antiguo como la humanidad. Rockefeller solo lo llevó a su forma más pura, más refinada, más peligrosa. Su vida fue la demostración de que el orden puede ser tan revolucionario como la anarquía, y que la fe en la organización puede sustituir incluso a la fe en Dios. Hoy, su figura sigue flotando entre la admiración y la sospecha. Algunos lo veneran como el fundador de la filantropía moderna, un hombre que entendió la responsabilidad del poder. Otros lo acusan de haber sentado las bases de un capitalismo sin alma, donde todo tiene precio y nada tiene valor. Pero quizás lo más inquietante sea reconocer que ambas visiones pueden coexistir. Que el mismo hombre que ayudó a erradicar enfermedades también consolidó una estructura de dominio que aún condiciona nuestras vidas. Y entonces surge una última pregunta, tan inevitable como la sombra que deja su legado. ¿Quién hereda realmente el poder de un hombre cuando muere? ¿Su familia, sus empresas o sus ideas? En el caso de Rockefeller, la respuesta es evidente. Lo heredamos todos. Cada vez que pensamos en términos de eficiencia, cada vez que medimos nuestro éxito en cifras, cada vez que creemos que el control nos protege del caos, repetimos su credo. Sin saberlo, seguimos contando, clasificando, refinando. Y al hacerlo, mantenemos vivo el sistema que él imaginó hace más de un siglo. Así, el contable que alguna vez soñó con poner orden en las cuentas de una pequeña oficina, terminó imponiendo orden al mundo entero. No fue un conquistador ni un inventor, sino algo más duradero.
un diseñador de estructuras mentales. Su obra no se levanta sobre el suelo, sino en la forma en que pensamos. Mientras exista la obsesión por el control, mientras creamos que el orden equivale a salvación, su historia seguirá repitiéndose, en nuevas manos, con nuevos nombres, pero siempre con el mismo eco. El flujo debe continuar. El flujo debe continuar. Esa frase no fue escrita en ninguno de sus diarios, pero resume mejor que ninguna otra el sentido profundo de su existencia. Porque al final, todo en la vida de Rockefeller giraba alrededor de esa idea. Nada puede detenerse. Ni el dinero, ni la energía, ni la influencia. Si el flujo se interrumpe, el sistema muere y con él desaparece el orden que da sentido al mundo. Era una filosofía tan práctica como espiritual, una forma de ver la realidad donde el movimiento reemplaza a la fe y la eficiencia a la redención. Después de su muerte, sus descendientes siguieron cultivando ese credo silencioso. No necesitaban discursos para sostenerlo. Lo llevaban en la sangre, en la manera de administrar sus negocios y de relacionarse con el poder. Cada generación entendió que el control no se ejerce gritando, sino escuchando. No se impone, se organiza. Así los Rockefeller se convirtieron en sinónimo de influencia sin escándalo, de riqueza sin ostentación. Su poder no dependía de la visibilidad, sino del diseño. Durante el auge de la posguerra, cuando el mundo se reconstruía entre ruinas, la familia se movía entre diplomáticos, científicos y banqueros, con la naturalidad de quien no busca protagonismo, sino permanencia. Patrocinaron conferencias sobre paz, invirtieron en investigación médica, promovieron la cooperación internacional. Parecía filantropía, pero también era estrategia. Cada proyecto servía para reforzar una red global de contactos, una arquitectura humana que unía finanzas, ciencia y política bajo un mismo propósito: mantener el flujo del sistema mundial. Los economistas de la época comenzaron a hablar de interdependencia, sin saber que estaban describiendo la misma lógica que Rockefeller había practicado un siglo antes. Ningún país podía sostenerse sin el comercio de los demás. Ninguna industria sobrevivía sin energía. Ninguna política funcionaba sin dinero. La globalización no fue una casualidad histórica. Fue la expansión natural de una idea que había nacido en las refinerías de Cleveland. La eficiencia total requiere integración total. Pero la integración, como toda creación humana, tiene un precio. Cuanto más se conectan las partes, más vulnerables se vuelven al fallo de una sola. La crisis energética de los 70 y la financiera de los 90 lo demostraron con brutal claridad. El sistema se tambaleó, los precios se dispararon, las monedas se derrumbaron. Y sin embargo, de las cenizas de cada colapso surgía un nuevo equilibrio, más complejo, más dependiente, más difícil de desmontar. Era como si el propio caos trabajara a favor del orden. Cada crisis, lejos de destruir el modelo Rockefeller, lo fortalecía. Las universidades enseñaban sus métodos sin mencionarlo. Las escuelas de administración los transformaban en principios modernos: optimización, diversificación, control de la cadena de valor. Todo lo que él había hecho por instinto, el mundo lo convirtió en teoría. Y sin darse cuenta, lo consagró. Se escribieron manuales, se diseñaron programas informáticos, se desarrollaron algoritmos basados en los mismos criterios de eficiencia que él había aplicado con lápiz y libreta. La ciencia del management era, en el fondo, una versión refinada de su pensamiento. Mientras tanto, la tecnología aceleraba todo. Las máquinas hacían en segundos lo que antes requería horas. Las decisiones empresariales se tomaban en tiempo real. Los mercados se movían a la velocidad de la luz. Y sin embargo, el principio seguía siendo el mismo: mantener el flujo. Que nada se detuviera.
que cada pieza cumpliera su función dentro del engranaje global. Los directivos modernos, con sus pantallas y sus algoritmos, se comportaban como Rockefeller frente a sus balances. Obsesionados con los detalles, vigilantes del orden, seguros de que la disciplina puede vencer al caos. Pero el mundo ya no era el mismo. Había demasiadas voces, demasiados intereses, demasiadas grietas. Los monopolios visibles del siglo pasado dieron paso a monopolios invisibles. Las corporaciones que dominaban la tecnología, la energía y las finanzas no necesitaban proclamarse imperios. Su poder estaba integrado en la rutina diaria, en las decisiones automáticas que tomamos sin pensar. Encendemos un dispositivo, usamos una aplicación, compramos un producto, y detrás de cada gesto se mueven los engranajes de un sistema que lleva más de un siglo funcionando. ¿Era eso lo que Rockefeller había imaginado? Probablemente no en su forma actual, pero sí en su esencia. Había comprendido que la historia no avanza por ideales, sino por estructuras. Los ideales cambian, las estructuras permanecen. Y mientras las estructuras sigan funcionando, el flujo continuará. Esa es la razón por la que su legado sobrevive más allá de su nombre. No necesita templos ni monumentos. Está inscrito en la lógica misma del mundo moderno. Cada vez que un empresario busca integrar la producción con la distribución, cada vez que un político habla de eficiencia administrativa, cada vez que un banco diseña un sistema de control de riesgos, una parte del pensamiento de Rockefeller vuelve a cobrar vida. No porque alguien lo invoque, sino porque su modo de ver la realidad se ha vuelto el modo en que el mundo opera. La economía global es, en cierto sentido, su heredera directa. Y sin embargo, ese éxito encierra una trampa. Cuando todo se mide en términos de eficiencia, la moral pierde su espacio. La pregunta deja de ser si algo es justo y pasa a ser si algo funciona. Esa transformación, imperceptible pero decisiva, ha marcado el destino del último siglo. Las sociedades se han vuelto más ricas, sí, pero también más desiguales. Más productivas, pero menos libres. Porque el orden absoluto, como el desorden absoluto, termina devorando a quien lo crea. En los últimos años de su vida, Rockefeller parecía intuir esa paradoja. Hablaba cada vez menos de negocios y más de propósito. Decía que el dinero era una prueba de carácter, no un fin. Que quien no puede controlarse a sí mismo, nunca debería controlar a otros. Pero sus palabras ya no podían frenar la maquinaria que había puesto en marcha. Era demasiado tarde. El sistema se había vuelto autónomo, como una criatura que ya no necesita a su creador. El siglo XXI lo confirma. Las corporaciones tecnológicas repiten la misma evolución. Comienzan como pequeñas promesas de cambio y terminan convertidas en sistemas imprescindibles, difíciles de regular y aún más difíciles de sustituir. Prometen libertad, pero su fuerza proviene de la dependencia. Venden acceso, no propiedad. Conectan al mundo mientras centralizan el control. Y cuando su dominio se vuelve evidente, adoptan el lenguaje de la filantropía, del bien común, del progreso compartido. La historia se reescribe, pero el argumento sigue siendo el mismo. Las fundaciones filantrópicas, las iniciativas de impacto social, las promesas de sostenibilidad, todas son, en cierto modo, herederas del modelo Rockefeller. No son necesariamente manipulaciones, pero tampoco son inocentes. Nacen del mismo impulso de reconciliar poder y virtud, control y moralidad. De hacer que el sistema parezca humano, sin dejar de ser sistema. De convertir la dominación en colaboración. Y mientras tanto, el ciudadano común, aquel que en tiempos de Rockefeller habría encendido una lámpara con queroseno, ahora enciende una pantalla. La luz es distinta, pero la dependencia es la misma. No puede prescindir de ella ni entender completamente cómo funciona. Vive dentro del engranaje,
beneficiándose de su eficiencia, ignorando su estructura. Ese es el triunfo definitivo del orden, cuando se vuelve tan cotidiano que nadie piensa en él. En cada época, el sistema adopta un nuevo rostro. Pero si se mira con atención, siempre hay algo familiar. La obsesión por el control, el deseo de eliminar la incertidumbre, la creencia de que el caos es el enemigo. Y mientras esa mentalidad persista, el espíritu de Rockefeller seguirá vivo, guiando silenciosamente el rumbo del mundo. Tal vez no con el nombre de un hombre, sino con la lógica de una era. Porque al final, su historia no es solo la de un magnate, ni siquiera la de un país. Es la historia de cómo el ser humano, al intentar dominar la materia, terminó diseñando una jaula invisible hecha de eficiencia. Una jaula que, como el petróleo, brilla y quema al mismo tiempo. Una jaula que alimenta la civilización y, sin embargo, la mantiene prisionera de su propio orden. Y entonces, inevitablemente, surge una última duda. Si el flujo nunca puede detenerse, ¿qué ocurre cuando ya no queda nada por fluir? ¿Qué pasa cuando la perfección del sistema se convierte en su límite? Quizás esa sea la pregunta que el propio Rockefeller nunca quiso hacerse. Porque en su búsqueda de control, olvidó que el caos también es parte de la vida. Sin él, el mundo se estanca. Sin imperfección, no hay crecimiento. Sin riesgo, no hay descubrimiento. El legado del contable de Cleveland no fue solo un modelo económico. Fue una advertencia disfrazada de éxito. Nos enseñó que la organización puede crear imperios, pero también que el exceso de orden puede encadenar la creatividad humana. Y aunque su nombre ya pertenece a la historia, su sombra se proyecta hacia el futuro, recordándonos que toda estructura, por perfecta que parezca, lleva dentro la semilla de su propio desequilibrio. Quizás algún día el mundo aprenda a equilibrar ambas fuerzas, el orden y el caos, sin dejar que una destruya a la otra. Tal vez entonces el flujo continúe, pero no como una obligación, sino como una elección. Hasta entonces, la arquitectura invisible de Rockefeller seguirá latiendo bajo nuestras ciudades, nuestros mercados y nuestras ideas, sosteniendo en silencio la estructura misma del mundo moderno. Hay una escena que pocos recuerdan, una de esas que no aparecen en los retratos oficiales ni en los manuales de historia. Dicen que en sus últimos años, cuando el sol de verano caía sobre su finca de Pocantico Hills, Rockefeller solía sentarse en un banco de piedra, a mirar los árboles en silencio. No hablaba de dinero, ni de negocios, ni de poder. Solo observaba. Tal vez intuía que lo que había construido ya no le pertenecía, que el sistema que había diseñado seguiría funcionando mucho después de su muerte, moviéndose con la misma precisión con la que una corriente subterránea avanza sin ser vista. Tal vez comprendía que ningún hombre controla realmente el orden que crea. Su historia, que comenzó con la búsqueda de disciplina, había terminado convirtiéndose en una parábola sobre la naturaleza del poder. En su juventud creyó que la riqueza era un signo de virtud, una prueba del favor divino. Con los años, entendió que era una carga, una fuerza que debía ser guiada, pero que también podía desbordar a quien la empuñaba. Quizás por eso dedicó sus últimos años a la filantropía, no por redención, sino por control. Quiso organizar incluso la caridad, volver predecible lo impredecible, medir la bondad con la misma precisión con la que había medido el petróleo. Era, una vez más, la fe del contable, que todo puede registrarse, clasificarse, administrarse. Y sin embargo, el mundo que dejó atrás se volvió más caótico que nunca. El siglo XX, con sus guerras, revoluciones y transformaciones tecnológicas, llevó su lógica hasta el extremo. El progreso se convirtió en dogma y la eficiencia en religión.
Los gobiernos adoptaron métodos empresariales, las empresas adoptaron lenguajes morales y entre ambos construyeron una maquinaria global donde todo, desde la salud hasta la cultura, se midió en función de su rendimiento. El planeta se volvió una versión ampliada de su sistema con un solo mandato: hacer que el flujo nunca se detenga. El petróleo, que en su tiempo fue símbolo de luz y modernidad, se convirtió en un dilema moral. Alimentó la industrialización, pero también la contaminación. Sostuvo el bienestar, pero financió guerras. En nombre del progreso, el mundo multiplicó el modelo Rockefeller sin preguntarse por sus límites. Las refinerías se convirtieron en plataformas, los oleoductos en cables de fibra óptica, las lámparas de queroseno en pantallas digitales. El combustible cambió, pero la ecuación permaneció intacta: controlar la fuente, dominar el transporte, poseer la red. El siglo XXI heredó esa estructura sin cuestionarla. Las corporaciones más poderosas ya no extraen recursos de la tierra, sino del tiempo y la atención humana. Pero aplican la misma lógica. Acumulan información, la refinan, la distribuyen, la monetizan. Crean sistemas cerrados donde el usuario es cliente, producto y materia prima al mismo tiempo. Y cuando sus prácticas generan rechazo, recurren al mismo método de su viejo antecesor: la filantropía. Donaciones, programas sociales, promesas de neutralidad climática, fondos educativos. Cada gesto cuidadosamente diseñado para equilibrar la percepción pública. Nada se deja al azar. Todo se mide. Si Rockefeller pudiera ver este mundo, quizá no se reconocería en sus formas, pero sí en su fondo. Entendería la lógica de los datos, el lenguaje de la eficiencia digital, la promesa de los algoritmos. Vería en ellos la extensión natural de su pensamiento, el intento de eliminar el desperdicio, de organizar la complejidad, de convertir la incertidumbre en cálculo. Pero también vería la misma trampa, el mismo riesgo que lo persiguió en vida, el punto en el que el control deja de ser herramienta y se convierte en fin. La historia de su imperio enseña que todo sistema, por más perfecto que sea, tiene un momento en el que se curva sobre sí mismo. Standard Oil fue invencible hasta que su tamaño la hizo visible, hasta que su orden se volvió demasiado evidente para un mundo que comenzaba a sospechar del poder concentrado. Lo mismo ocurre hoy con los nuevos gigantes tecnológicos y financieros. Nacen con la promesa de democratizar, crecen con la velocidad del deseo humano y acaban enfrentando las mismas acusaciones que un día se lanzaron contra Rockefeller: abuso, monopolio o manipulación. La diferencia es que ahora las estructuras son tan vastas y tan integradas que desmantelarlas sería desmantelar la vida cotidiana. Y ahí reside la ironía final. El sistema Rockefeller alcanzó su perfección cuando dejó de necesitar a Rockefeller, cuando su modelo se volvió el tejido mismo de la civilización. El orden que él impuso sobre el petróleo se replicó en todos los ámbitos imaginables: la banca, la salud, la educación, la política, la información. Todo fluye dentro de redes que operan según las mismas reglas: integración, eficiencia, continuidad. Lo que comenzó como una refinería se convirtió en el mapa invisible del mundo moderno. Sin embargo, incluso las estructuras más sólidas pueden ser desafiadas. La historia lo demuestra. La humanidad siempre encuentra un punto de ruptura, un momento en el que la acumulación de poder provoca su propio colapso. Lo vimos en los imperios antiguos, lo vimos en las monarquías, lo vimos en los monopolios industriales. El ciclo se repite: ascenso, dominio, resistencia, transformación. La pregunta es si el sistema Rockefeller será capaz de evolucionar antes de llegar a su límite. Algunos creen que la respuesta está en la conciencia social, en el surgimiento de una generación que cuestiona la concentración del poder y la desigualdad estructural.
Otros piensan que la propia tecnología, al descentralizar la información y las oportunidades, podría romper la lógica del control centralizado. Pero la historia enseña que los sistemas de poder rara vez desaparecen. Más bien se adaptan, cambian de forma, adoptan nuevos nombres. Tal vez el futuro no consista en destruir la arquitectura que Rockefeller dejó, sino en rediseñarla. Imaginemos un mundo donde el flujo exista sin esclavizar, donde la eficiencia sirva al bienestar colectivo y no solo a la acumulación. Un mundo donde las estructuras aprendan a dejar espacio al error, al azar, al gesto impredecible que da sentido a la humanidad. Ese sería el verdadero desafío a la herencia de Rockefeller. No negarla, sino trascenderla. Usar su visión de orden no para dominar, sino para equilibrar. Pero ese mundo aún está lejos. La lógica del control sigue viva en cada esquina de la economía moderna. Los países compiten por recursos y datos. Las corporaciones diseñan ecosistemas cerrados. Los individuos miden su valor en productividad. Incluso en la vida cotidiana, el ideal de Rockefeller late bajo la superficie. Nos organizamos, planificamos, optimizamos. Creemos que cada minuto puede y debe aprovecharse. Hemos convertido el tiempo en la nueva unidad de energía. Y como todo recurso, el tiempo también se refina, se distribuye, se vende. Quizás por eso su historia sigue siendo tan vigente. No porque hable de petróleo, sino porque habla de nosotros, de nuestra obsesión por el orden, de nuestro miedo al descontrol, de nuestra fe en los sistemas. En el fondo, todos llevamos algo de aquel contable que veía belleza en las cifras y sentido en la disciplina. Todos creemos, en algún nivel, que si organizamos suficiente información, si calculamos con precisión suficiente, podremos dominar la incertidumbre. Esa es la ilusión que mueve al mundo moderno, la misma que encendió las lámparas de queroseno en el siglo XIX. Y sin embargo, en algún lugar profundo, una duda persiste. ¿Y si el desorden no es el enemigo, sino la fuente de todo cambio? ¿Y si la riqueza más grande no está en controlar el flujo, sino en comprender que a veces debe detenerse? Tal vez, el secreto de Rockefeller, más que su genio o su disciplina, fue su intuición para leer el espíritu de su tiempo. Supo ver el valor donde otros veían caos. Supo imponer orden cuando el mundo aún no lo pedía. Pero su mayor lección podría ser otra: que todo orden, llevado al extremo, se convierte en un nuevo tipo de caos. La historia de Rockefeller es, en última instancia, una historia sobre la fragilidad del poder. Nos recuerda que incluso los sistemas más vastos dependen de algo tan humano como la confianza. Sin ella, el flujo se detiene. Sin ella, el engranaje perfecto se oxida. Tal vez por eso dedicó tanto esfuerzo a construir reputación, a fundar instituciones, a poner su nombre en causas nobles. Sabía que ningún imperio puede sobrevivir sin una narrativa que lo legitime. Y en ese detalle quizá radica la clave de su inmortalidad. Entendió que el poder no se sostiene con fuerza, sino con historia. Su historia, que empezó en un pequeño despacho de Cleveland, con un joven de 16 años contando céntimos, terminó transformando la economía, la política y la mentalidad de todo un planeta. El contable se convirtió en arquitecto, el arquitecto en símbolo, el símbolo en sistema, y el sistema en mundo. No hay mayor victoria que esa, pero tampoco hay advertencia más clara. Porque cuando el mundo entero adopta la lógica de un solo hombre, corre el riesgo de olvidar que existen otras formas de pensar, otras maneras de vivir. Quizás por eso, más de un siglo después, seguimos hablando de él. No porque necesitemos entender el pasado, sino porque, en realidad, estamos tratando de entendernos a nosotros mismos. El orden que Rockefeller impuso sobre el petróleo
ahora gobierna nuestras vidas de maneras tan sutiles que apenas las notamos. Está en los algoritmos que determinan qué vemos, en los mercados que dictan qué vale, en los relojes que nos dicen cuánto producir. Y aunque no siempre lo sepamos, seguimos viviendo dentro de su sistema, intentando encontrar en él un equilibrio que aún no alcanzamos. El flujo continúa, incansable. Se mueve a través del dinero, de la información, de las ideas. Cambia de forma, pero no de esencia. Tal vez algún día logremos domesticarlo sin convertirnos en sus siervos. Tal vez aprendamos a dejar que fluya sin miedo. Hasta entonces, la voz silenciosa del contable de Cleveland seguirá resonando en el fondo de nuestras economías, de nuestras instituciones y de nuestras mentes, recordándonos que todo orden tiene un precio, y que el mayor desafío del ser humano no es construir sistemas perfectos, sino aprender a vivir dentro de ellos, sin olvidar lo imperfectos que somos. La historia no termina con la muerte de Rockefeller. Termina con la herencia invisible que dejó al mundo. Una herencia que no se mide en dinero, ni en propiedades, ni siquiera en influencia, sino en una manera de pensar. Porque lo que él instauró, sin saberlo del todo, fue una forma de entender la realidad, como una secuencia que puede organizarse, predecirse y dominarse. Esa idea, tan simple en apariencia, cambió para siempre la relación del ser humano con el poder. Durante generaciones, los Rockefeller siguieron alimentando ese legado. Financiaron universidades que formarían a los futuros dirigentes del planeta, institutos de investigación que definirían políticas públicas, centros de pensamiento donde se diseñarían las estrategias del futuro. Su nombre se convirtió en un sinónimo de continuidad, de estabilidad, de permanencia. Mientras otras fortunas nacían y desaparecían con las crisis, ellos permanecían, adaptándose sin ruido, como una corriente subterránea que nunca se detiene. Esa capacidad para sobrevivir a los siglos no se debía a la suerte. Era el resultado de la misma disciplina que había hecho grande a su fundador. Un Rockefeller nunca actuaba por impulso. Cada decisión era evaluada, calculada, meditada. No importaba si se trataba de una inversión, una alianza política o una donación. Todo respondía a una estrategia más amplia, a una visión a largo plazo que pocos podían comprender en el momento. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Y así, poco a poco, su influencia se extendió por todos los rincones del mundo civilizado. En el siglo XX, su nombre apareció vinculado a las grandes instituciones internacionales, a bancos, universidades, organismos multilaterales y fundaciones globales. No como dueños visibles, sino como benefactores, consejeros, patrocinadores. Su poder era suave, casi invisible, pero constante. Estaba en los consejos directivos, en los programas de investigación, en los proyectos culturales. Nadie los veía como conquistadores. Eran los guardianes del orden, los herederos de una idea que se había vuelto más grande que ellos mismos. Mientras tanto, el sistema que su antepasado había construido seguía evolucionando. La economía mundial se volvió interdependiente. Las empresas multinacionales sustituyeron a los antiguos imperios, y los mercados financieros reemplazaron a los gobiernos como árbitros del destino colectivo. Cada avance tecnológico, cada crisis global, cada cambio político reforzaba la misma premisa: la necesidad de mantener el flujo. Ya no era solo el petróleo, ni el dinero, ni los datos. Era la vida misma la que fluía a través de redes invisibles que unían a millones de personas en una danza de producción y consumo. Y en medio de esa complejidad creciente, el eco de Rockefeller seguía resonando.
Su pensamiento, nacido en una época de ferrocarriles y queroseno, había anticipado el mundo digital. Porque en el fondo, todo sistema de poder, ya sea industrial o virtual, responde al mismo principio: la centralización del control a través de la descentralización aparente. Lo que antes eran oleoductos ahora son cables de datos. Lo que antes eran refinerías ahora son servidores. Lo que antes eran barriles de petróleo ahora son paquetes de información. El combustible ha cambiado, pero la estructura permanece idéntica. Y así, siglo y medio después, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Es posible tener progreso sin concentración de poder? ¿Puede existir un sistema que combine eficiencia y libertad, orden y humanidad? Rockefeller creyó que sí, aunque su definición de orden estaba más cerca de la obediencia que de la justicia. Pensaba que el caos era un mal moral y que su deber era eliminarlo. Pero tal vez el caos no era el enemigo, sino la condición necesaria para que el mundo respirara. El orden que él impuso trajo luz, pero también sombra. Iluminó las calles del siglo industrial, pero oscureció los rincones donde el exceso de control asfixia la creatividad y la espontaneidad. Su vida demuestra que toda grandeza tiene un costo, y que la obsesión por la perfección puede convertir el progreso en una nueva forma de servidumbre. Sin embargo, también enseña que la disciplina, la visión y la voluntad pueden cambiar el curso de la historia. Que un solo individuo, armado con convicción y método, puede rediseñar la estructura del mundo. Quizás ese sea el verdadero secreto de su legado. No el dinero que acumuló, sino la manera en que lo pensó. Su fortuna fue un efecto secundario de algo más profundo. Una mente capaz de ver patrones donde otros veían confusión. Esa habilidad, más que el capital, fue su verdadero poder. Porque quien entiende cómo fluye el mundo, puede dirigirlo sin necesidad de imponerlo. Y Rockefeller lo entendió antes que nadie. Hoy, más de un siglo después, seguimos viviendo en la arquitectura que él imaginó. Cada transacción, cada algoritmo, cada red logística lleva una huella de su pensamiento. La economía global es un sistema vivo que replica su forma de actuar, interconectada, disciplinada, autorregulada. Y aunque muchos intentan reformarla o humanizarla, lo cierto es que seguimos atrapados en el mismo dilema que él enfrentó. Queremos el orden que garantiza el bienestar, pero tememos el precio que exige la eficiencia. Queremos libertad, pero no caos. Queremos estabilidad, pero no rigidez. Y entre esos extremos seguimos moviéndonos, intentando encontrar un punto medio que aún nadie ha logrado definir. Pero, ¿qué habría dicho Rockefeller si pudiera ver el mundo que ayudó a crear? Probablemente sonreiría con satisfacción. Vería un planeta donde los sistemas funcionan con una precisión que habría considerado divina, donde los mercados globales responden en segundos a estímulos remotos, donde las fortunas nacen y crecen sin materia física, donde la organización ha alcanzado niveles que en su tiempo habrían parecido milagrosos. Pero también, tal vez, sentiría una sombra de preocupación, porque ese mismo orden que tanto admiraba parece haber escapado de las manos humanas. El sistema ya no necesita de los hombres para sostenerse. Se regula solo, se adapta, se protege. Los gobiernos que intentan controlarlo terminan dependiendo de él. Las personas que lo alimentan apenas entienden cómo funciona. La eficiencia, que fue su meta, se ha convertido en una fuerza autónoma, casi natural, que mueve el mundo con la misma inevitabilidad con que fluye el tiempo. El sueño del contable de Cleveland se ha vuelto la realidad del planeta entero. Y sin embargo, en medio de esa perfección fría, el espíritu humano sigue buscando su lugar.
Quizás la lección más profunda que deja Rockefeller no es sobre economía, sino sobre equilibrio. Nos recuerda que el orden sin alma termina siendo vacío, y que la disciplina sin compasión se transforma en tiranía. Nos muestra que el poder, sin límites, se vuelve ciego, y que incluso el éxito más grande pierde sentido si no deja espacio para el error y la duda. Tal vez por eso, cuando se sienta a mirar el mundo que hemos construido, el observador atento puede sentir una especie de nostalgia. No por el pasado, sino por algo que se ha perdido en el camino: la sencillez, el asombro, la posibilidad de no saber. En la era de la medición constante, la ignorancia se volvió un lujo. Todo debe tener propósito, todo debe rendir. Y en esa búsqueda de precisión infinita, olvidamos que la vida, como el petróleo en su estado natural, es imperfecta, impredecible y salvaje. Rockefeller quiso refinar el mundo, y lo logró. Pero al hacerlo, nos obligó a vivir dentro de su refinamiento. Un mundo donde cada gota cuenta, cada movimiento se mide, cada decisión tiene un cálculo detrás. No es un mundo malo, pero tampoco es completamente libre. Es el mundo del orden, el mundo que fluye, porque no puede detenerse. Y así, su historia se cierra del mismo modo en que comenzó, con un hombre mirando números, intentando comprender el sentido oculto detrás de ellos. Solo que ahora, esos números no pertenecen a una libreta de contabilidad, sino a la civilización entera. El flujo sigue corriendo, como una corriente silenciosa que atraviesa generaciones, industrias y mentes. Cambian los nombres, cambian las formas, pero la esencia permanece. Quizás dentro de otro siglo, alguien vuelva a contar esta historia, preguntándose cómo comenzó todo. Y descubrirá que detrás de los algoritmos, los mercados y las redes, aún late la mente de aquel joven de Cleveland que creyó que el orden era la forma más pura de fe, que pensó que al organizar el caos del mundo cumpliría la voluntad divina, que nunca imaginó que, al hacerlo, estaba construyendo una maquinaria tan perfecta que terminaría por trascenderlo. Porque al final, Rockefeller no solo fundó una empresa ni acumuló una fortuna. Fundó una manera de ver. Nos enseñó que el mundo puede medirse, pero también que toda medida tiene un límite. Nos mostró el poder de la organización, pero también el peligro de confundir el control con la verdad. Su vida fue una ecuación que aún estamos intentando resolver. ¿Cuánto orden necesita la humanidad para prosperar? ¿Y cuánta libertad puede perder sin dejar de ser humana? Y así, el flujo continúa. A veces lento, a veces violento, pero siempre constante. Cruza siglos, fronteras y tecnologías, alimenta la historia y la transforma. Y mientras exista esa corriente invisible que mueve al mundo, esa mezcla de ambición, fe y deseo de control, el legado de Rockefeller seguirá vivo. No en los libros ni en los monumentos, sino en la forma en que pensamos, trabajamos y soñamos. Porque el verdadero poder no se hereda ni se destruye, solo cambia de manos. Y en cada generación alguien, en algún lugar, volverá a mirar el caos y a decirse, como él lo hizo una vez: esto puede organizarse. Entonces el ciclo comenzará de nuevo. El flujo volverá a moverse. Y el orden, una vez más, se levantará sobre el desorden, como si fuera la ley natural del universo. Quizás ese sea el destino del hombre: buscar siempre el equilibrio entre el caos que lo inspira y el orden que lo sostiene. Y mientras esa búsqueda exista, mientras el deseo de entender y de dominar siga ardiendo en el corazón humano, la historia de Rockefeller no habrá terminado. Porque su historia no es solo la suya, es la nuestra.